En Argentina solemos decir con cierta gracia para hablar de la esencia de algo, si tiene cuatro patas, cola de perro y ladra, puede que sea una perra, pero es un perro. Entonces, podríamos decir que es una versión graciosa de aquellas palabras de Jesús. eh, por sus frutos los conocerán. Y quiero aplicar esto a la vida del general San Martín. Muchos de ustedes han escuchado con bastante frecuencia, y más que a ninguno de los demás próceres, que general San Martín fue masón. Es cierto que participó de la masonería. No se acentúa de la misma manera acerca de otros masones que hemos tenido, y como presidentes unos cuantos, lamentablemente, eh, porque San Martín es el caudillo indiscutido de la independencia, junto con algunos otros, también es verdad, como Güemes, Belgrano, pero se achaca mucho más a esto porque a la masonería le interesa mostrar que los grandes personajes eh, adhieren a la masonería. Y de hecho hoy lo hacen también eh, difundiendo cosas sobre determinados artistas que a nosotros nos gustan y cosas por el estilo. A la masonería le interesa que, que pensemos que no debe ser tan mala si estos personajes estuvieron allí. La masonería fue condenada por la Iglesia en 1700 y pico por un Papa Clemente, y, y a pesar de que hoy no hay una excomunión como había en otras épocas, sí sigue siendo considerada, incluso hasta el último, el Papa Francisco, sí sigue siendo considerada por la Iglesia un pecado, eh, por los objetivos que la masonería persigue, tan contrarios a la Iglesia, tan opuestos. Y de hecho, hablando concretamente acerca del general San Martín, sí es cierto que el general San Martín participó de la masonería. También fue echado, eso no, eso no lo cuentan. ¿Por qué? Bueno, porque pensemos que en ese momento el riesgo era caer en las monarquías absolutistas que se disputaban. Había pasado también la Revolución Francesa, pero eh, se venía Napoleón, que había tomado España con, con sus ideas también. San Martín y Belgrano sobre todo estaban horrorizados de lo que había sucedido con la Revolución Francesa. Y su postura era, lo sabemos, de una monarquía constitucional. Y llegaron a pensar incluso en, en algún inca que pudiera gobernar estas tierras, porque no pensaban en una Argentina propiamente, ellos pensaban en algo continental. ¿Y por qué los incas? Porque los incas en ese momento, además de tener títulos nobiliarios que les había dado la corona española, eh, eran católicos, eran profundamente católicos. Y muchos de ellos se habían educado en universidades católicas, sobre todo algunas que habían fundado los jesuitas en, en lo que hoy sería Perú. De modo que eh, tenían
San Martín y Belgrano tenían un arraigo católico muy fuerte, también lo tenía Güemes. Entonces, ¿cómo nos llega esta figura? Bueno, Sarmiento en un momento le escribe a Alvear pidiéndole que escriba, después evidentemente de la muerte de San Martín, pidiéndole que escriba una vida de San Martín donde se destaque precisamente esto. Y Alvear no cede a esto, pero sí cede otro gran masón como Sarmiento, que fue Mitre. Y entonces la historia que nosotros aprendimos fue la que nos enseñó Mitre. Eso es lo que aprendimos en la escuela en la escuela secundaria, primaria y secundaria. Y entonces se nos presentó un San Martín desfigurado, volviendo a aquello con lo que habíamos comenzado. San Martín, que participó en la logia Lautaro, por ejemplo, fundaron la logia Lautaro, que no era una logia masónica, no estaba adherida a las logias masónicas europeas. San Martín usó la masonería, porque su objetivo, una vez cumplido, él abandona la masonería. Pues la masonería, justamente por ese ambiente político que había en el momento, necesariamente tenían que hacer, o por lo menos ellos lo vieron así, reuniones a escondidas para hablar de cuestiones políticas, pues no existían los partidos políticos. No existían los partidos políticos. Y era muy riesgoso, arriesgaban la vida en ese momento, porque estaba toda esta confusión entre las monarquías absolutistas, etcétera, y todo el ambiente estaba muy, muy pesado en ese sentido. Tenían que reunirse a escondidas y este fue la gran motivación. Ahora, si nosotros lo vemos por sus frutos, como decíamos, ¿cómo podemos pensar que San Martín tuviera objetivos masónicos si difundió la devoción a Nuestra Señora del Carmen, haciendo la patrona de su ejército? Belgrano mismo le dice a San Martín que no se olvide de los escapularios para para los soldados. Esto es un detalle fundamental. ¿Por qué el escapulario? Porque el escapulario es el símbolo de aquella promesa de la Virgen del Carmen de que quien muera con el escapulario iba a salvarse, que ella iba a acudir para interceder por la salvación de esa alma. De modo que eso representa, en buena medida, la fe en la vida eterna que tenían estos personajes. Y no es para menos. San Martín escoge un grupo de capellanes, y además de ese grupo de capellanes, entre los que estaban Fray Luis Beltrán, había incluso un capellán mapuche que se llamaba, si no me equivoco, Francisco Inaricán. Y después, bueno, estaba José Félix Aldao, Lorenzo Viraldes, Fray Juan Antonio Bauzá, que fue su capellán personal porque además él llevaba una valijita para celebrar la misa. Rezaban el rosario, estaban obligados a rezar el rosario en comunidad cada día y tenían la misa dominical. Además de que había una ley de esa época que había puesto San Martín, que estaba prohibido la blasfemia, hasta tal punto que nunca se aplicó esa ley, pero si un soldado blasfemaba se le cortaba la lengua, se lo mutilaba.
Nunca se cumplió la ley, pero estaba. Eh, para hablar de la importancia que ellos le daban a lo religioso, y tal importancia le dio que cuando San Martín funda el gobierno en Perú, eh, es un gobierno plenamente católico. Eh, y cómo no lo iba a hacer. Entonces, cuando hablemos de esto, tengamos en cuenta alguna de estas cosas. Te pido que pongas like, porque es importante para poder difundir esto, y, y que lo pases a otros para que podamos seguir evangelizando a través de estos medios. Que Dios te bendiga.